oramos a nuestro Dios Padre y así le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en el corazón de sus hijos fieles, le damos las más infinitas gracias por sus maravillas, por sus grandes bendiciones, por la protección que nos prodigas a todo momento. Gracias, Señor, porque ahora podemos sacar este espacio en la semana, ahora en esta noche, para abrir las Escrituras, hablar de sus cosas, de los temas edificantes, del material espiritual, porque en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. En toda palabra y revelación que sale de la boca de Dios, hablando siempre con un escrito está, a la ley a testimonio, un así dijo Jehová. Esperamos pues, Señor, que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras sea también el Espíritu que nos ayude ahora a estar en reverencia y que nos capacite para entender su palabra, pero más que entenderla, Señor, danos la habilidad, la fuerza, la capacidad para vivir de acuerdo a los principios bíblicos que han sido trazados para nuestro bien, para que nada ni nadie, Señor, nos quite la concentración y que todo lo que ocurre aquí, pues, sea dirigido por su santa voluntad, conforme a sus mejores propósitos. Oramos allá al lugar santísimo a través de los méritos de nuestro intercesor, el Señor Cristo Jesús, a quien sea el honor, la honra y la gloria. Amén. Amén, Señor. Pues bien, hermanos amados, vamos a estudiar en esta fecha un tema que no hace mucho estuve investigando y ya lo he tratado con hermanos en otras partes y ha sido de gran beneficio. Vamos a hablar acerca de las 7 y acotar al iniciarlo, que tiene la intención de producirnos confianza en el poder divino en medio de la crisis que espera al remanente en estos últimos días. Para nada tiene la intención de producir miedo, pánico o un estado de ansiedad, no, en lo absoluto. La inspiración dice que no tenemos nada que temer a menos que olvidemos la manera en que el Señor ha guiado a su pueblo en el pasado. Así es que sepamos, por lo tanto, que lo que queremos con el estudio y el análisis de este material es justamente producir confianza en la manera prodigiosa en que Dios va a guiar y a proteger a su pueblo en los días aciagos que ya se nos vienen encima, en medio de la crisis más espectacular de todos los tiempos. Cómo de manera prodigiosa Dios estará con nosotros, pero al mismo tiempo ese Dios protector será un fuego consumidor y se producirá en el planeta Tierra la crisis más asombrosa de toda la historia, pero de esos malos ratos nos librará el Señor. Estas plagas de las cuales vamos a hablar ahora, las 7 plagas finales que aparecen registradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, haremos un estudio pormenorizado, plaga por plaga, conectando también con las 10 plagas de Egipto. Mencionaremos un poquito acerca de eso y haremos una interrelación para que veamos lo importante de manejar este material a los fines de saber cómo Dios nos protegerá. Las plagas a las cuales hace alusión el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 16, repetimos, que también son mencionadas en el capítulo 15, que tal vez es el capítulo introductorio a las copas de la ira derramadas, misericordia, que aparece en el siguiente capítulo. Estas 7 plagas no serán universales, y la cita del conflicto de los siglos dice justamente eso. Leo textualmente: estas plagas finales no serán universales, pues si lo fueran, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Esto es una cita de El conflicto de los siglos, página 687, versión digital. Para entender mejor los juicios sin misericordia que vendrán sobre los impenitentes,
pienso que será útil tener un conocimiento de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto poco tiempo antes de la liberación del pueblo de Israel. No olviden que nosotros somos el Israel espiritual y hay un símil, un paralelismo de la historia del pueblo hebreo del Antiguo Testamento con el pueblo de Dios que nos hacemos llamar Israel espiritual. La Biblia así también lo refiere ahora en estos últimos días, y las cosas que les acaecieron a ellos para nuestra enseñanza se escribieron para que por la declaración de las Escrituras y los ejemplos que a ellos les pasaron, pues tengamos esperanza. Los eventos que ellos tuvieron que confrontar son precisamente repetidos ahora en la última etapa de la historia. Esas plagas que cayeron en Egipto, repetimos 10 de ellas, ¿verdad?, guardan relación con las 7 copas de la ira de Dios que serán volcadas sin mezcla de piedad contra los que despreciaron a Dios y a sus preceptos. Y dice el conflicto de los siglos, otra cita: las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga, o sea, parecidos, similares a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. O sea, cayeron plagas antes que Israel fuese liberado de la esclavitud de los egipcios, del imperio egipcio, allá con el faraón. Y de igual manera caerán plagas asociadas con la liberación del pueblo de Dios, ahora último, el remanente final. Así es que quiero reiterar, y no puedo enfatizar más sobre este asunto porque es muy importante, que el objetivo de este estudio es crear un estado de confianza en el Señor, confortarnos con las promesas de Dios y la seguridad de que Dios nos cuidará como hijos suyos y que bajo sus alas estamos y estaremos seguros. Dice Salmo capítulo 91, versículos 7, 9 y 10, caerán a tu lado 1000 y 10,000, ¿qué dice? A tu diestra, ¿verdad? Mas a ti no llegará, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero de ella será librado tu pueblo, de ese tiempo, todos los que se hallen escritos en el libro. El pueblo de Dios será liberado de acuerdo a las promesas, y eso de por sí ya es una gran noticia, que en medio de este caos generalizado que vivirá el globo terráqueo, el Señor estará con nosotros demostrando su poder y que realmente somos amados por Él. Lo que vamos a hacer ahora es presentar algunas comparaciones, similitudes y diferencias entre las 10 plagas en Egipto y las 7 postreras plagas. El pueblo de Dios vivía en Gosén, territorio egipcio, pero apartado de la zona urbana, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 45 versículo 10, repito, Génesis capítulo 45 versículo 10, para los que están tomando anotaciones. También habla de Gosén, que era la morada del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, en Éxodo capítulo 8, versículo 22, y también Éxodo 9, 26. Por citar solamente unos pocos textos, podrían haber más, pero ya sabemos que Gosén era el lugar donde fue asignado a vivir el pueblo de Israel. Varias de las plagas vendrán al mundo como el castigo final. Varias de esas plagas de Egipto se repetirán al final de la historia en estas 7 últimas copas de la ira de Dios.
Solo que estas 7 últimas plagas, aunque cuentan en número 3 menos que las 10 de Egipto, serán mucho más severas y devastadoras. Vamos a ver alguna relación entre las plagas de Egipto con las 7 últimas plagas. Por ejemplo, miren, la primera plaga sobre Egipto convierte las aguas y las fuentes y depósitos de agua en sangre. Eso lo dice Éxodo capítulo 7, versículo 19. De hecho, en Éxodo 7 hasta el 10, 11 aparece la descripción de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. También es justamente lo que ocurre en la segunda y tercera plaga final en Apocalipsis 16, los 3 al 5. O sea, así como hubo plaga convirtiendo las aguas en sangre allá en las plagas de Egipto, de igual manera, la segunda y tercera plagas finales, se habla de que las aguas y fuentes de las aguas, tanto el mar como las aguas dulces que llamamos las aguas de consumo, pues también serán convertidas en sangre. Esa es una similitud. Estamos haciendo una relación entre las dos etapas, las dos categorías de plagas. La segunda plaga en Egipto, continuando con el análisis, fue la plaga de las ranas. En Éxodo 8 se registra eso. Ahora bien, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 16, los versículos 13 y 14, en el contexto de la sexta plaga, aparecen 3 espíritus satánicos a manera de ranas también. O sea, este batracio, este animal aparece otra vez en la secuencia final de plagas, las 7 últimas plagas. Otra similitud, la sexta plaga sobre Egipto fue un salpullido, dice la Biblia, con úlceras sobre hombres y bestias. Éxodo capítulo 9, versículos 9 al 11. La primera de las 7 plagas finales es justamente una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tengan la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Otra más, la séptima plaga en Egipto fue un terrible granizo. Éxodo capítulo 9, versículo 18. La séptima plaga final, de igual manera, también fueron las tinieblas sobre todo el imperio egipcio, de acuerdo a lo que refiere Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 23. Precisamente, la quinta plaga final caerá sobre el trono de la bestia, Apocalipsis 16, 10, y tiene de igual forma que ver con las tinieblas. En la 10ª plaga que cayó sobre Egipto, se trató sobre la muerte de los primogénitos, fue la muerte de los primogénitos, recuerdan, ¿verdad? Éxodo capítulo 11, y la última de las 10. Y el contexto de la 7ª plaga postrera ocurre la liberación del pueblo de Dios y también la muerte de todos los impíos. Con la plaga número 10 ocurre que finalmente el faraón permite la liberación del pueblo, pero no sin antes haber liberado, contemplar el rostro de Cristo, son destruidos, el resplandor de su venida y el aliento de su boca, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Ahora, otro análisis o relación comparativa que queremos hacer en relación o en conexión con las 10 plagas de plagas finales. Bueno, interesante. Con todo y ello, sabemos que las 7 plagas finales serán mucho más terribles. La Biblia dice que serán los castigos más terribles que jamás la raza humana, capítulo 12. Es interesante notar cómo a partir de la tercera plaga y la cuarta plaga se comienza a hacer diferenciación en Egipto de las plagas que cayeron directamente sobre los egipcios y que no afectaron a el pueblo de Israel que estaba en Gosén.
también tiene que ver con la lección que Dios quería manifestar. Por ejemplo, los números son importantes, son significativos en la Biblia. 10, por ejemplo, que es el total de plagas que cayó en Egipto, implica totalidad. O sea, cuando usted va a una concordancia y busca el número 10 de manera repetida a través de las Escrituras, nota que el número 10 con frecuencia está asociado con la totalidad, el resumen de la voluntad divina. Por ejemplo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin, el resumen, el compendio de toda la información de Dios para el hombre, que guarde los mandamientos. Ese es el resumen de todo. ¿Cuántos son los mandamientos? Obviamente 10. Así es que ahí está el fin de todo el discurso compendiado en los 10 mandamientos. Y el 10 es un número que ya expresamos, implica la totalidad, como las 10 vírgenes, por ejemplo, hablando de la iglesia final. Entonces, el número 10 está asociado con los mandamientos, ya dijimos. Es interesante notar cómo al poco tiempo de la liberación del pueblo, unos 50 días después aproximadamente de su salida, pues entonces se dan los mandamientos en el monte Sinaí, que fueron 10. 10 plagas, 10 mandamientos, implica la totalidad del dominio, el poder y la autoridad de Dios y el resumen de su voluntad divina. En contraste, el número 7 está asociado o relacionado en la Biblia y muy particularmente en el libro del Apocalipsis con lo perfecto, la consumación. Y tiene que ver también, por supuesto, con lo acabado. En el séptimo milenio también será el descanso de la tierra. La tierra descansaba era trabajada 6 años y descansaba en el mes séptimo. En la Biblia aparecen las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Así es que lo perfecto de Dios está relacionado con el número 7, lo divino. La consumación también de la crisis final tendrá que ver con el séptimo día. Así es que 7 plagas relacionados con la gran crisis del séptimo día. De igual forma como en Egipto, las 10 plagas estaban asociadas con los 10 mandamientos que un poquito después el Señor da al pueblo de Israel de manera escrita, su santa ley de manera escrita. Así es que está asociado el número con el evento en sí. 10 mandamientos dados en el Sinaí, donde se consuma la voluntad de Dios, con las 10 plagas, 7 plagas relacionadas con el día séptimo, que es alrededor del cual se girará la crisis final en el planeta Tierra. Cuando caen las 10 plagas sobre Egipto, esto es otra cosa que queremos puntualizar. Había gracia para ellos, hermanos. O sea, estaba, si se quiere, todavía con oportunidad de Egipto para arrepentirse. Si ellos se arrepentían, allí que Faraón decía, pues está bien, no vamos a seguir la opresión al pueblo, inmediatamente cesaba la plaga en cuestión que estaban recibiendo ellos. O sea, había una gracia, había una misericordia, había un concepto atenuado de lo que era el castigo de parte de Dios, condicionado a que Faraón permitiese la libertad del pueblo. Así que desde este punto de vista, ellos estaban contando con gracia aún en medio de las plagas que estaban cayendo. Pero cuando sean derramadas las 7 últimas plagas, estos últimos 7 juicios que vendrán sobre la tierra, no habrá gracia ni oportunidad de devolverse. Dios no va a detener su mano porque la gente clame a Él, o porque la gente abra su boca en alabanza, o porque pida perdón, como ocurrió allá en Egipto, que cuando Faraón se arrepentía y decía, oren por mí para que cese el castigo, Moisés y Aarón intercedían ante Dios. Este
se escuchaba y detenía su mano. La plaga era detenida. No ocurrirá lo mismo en estos últimos juicios, que serán sin mezcla de misericordia. No habrá gracia ni posibilidad de arrepentimiento. Así es que hay una diferencia bien marcada allí. Otro punto que quisiéramos traer a colación, porque estamos exprimiendo allí las posibilidades de lo que ocurrió con las plagas de Egipto, las similitudes, en qué cosas son iguales las plagas, pero en cuáles difieren. Por ejemplo, miren esta, la prueba del sellamiento para los israelitas. Ustedes saben que en la última plaga, en la 10ª, allí donde ya prácticamente ahí la gracia sí se le está terminando a Faraón y al imperio egipcio como tal, se les puso la prueba de que debían pintar las puertas, los postes y los dinteles de las puertas, ¿verdad? Los marcos, como decimos ahora, con la sangre del cordero, que era por cierto apartado el día 10, y 4 días después, el día 14, era inmolado el cordero, que prefiguraba, era la sombra de quién, hermanos, ese cordero, el cordero pascual. ¿Quién es? Que quita el pecado del mundo. Obviamente, claro que sí, por supuesto, Jesús. Así es que debían colocar esa sangre sobre los postes y dinteles de las puertas. ¿Por qué razón? Esa era su prueba, ese era el sellamiento. Con esa muestra de sangre del cordero se indicaba que ellos estaban sellados. Los que hacían esto recibían la aprobación de Dios. El ángel de la muerte no pasaba por esa casa, no pasaba por ese hogar, no llegaba el castigo a esa vivienda, porque estaba esa casa y los moradores que allí estaban sellados, habían sido obedientes al mandato relacionado con la sangre, que obviamente representaba a Cristo. Ahora, debían recibir ellos a Cristo, por eso la prueba de sellamiento estaba relacionado con la sangre. Es importante decir que durante 400 años de cautiverio, el pueblo hebreo había diluido el conocimiento de Dios, de su ley y por supuesto del sábado. O sea, a ellos se les había borrado de la mente lo que había ocurrido con sus antepasados, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, que llegó a ser allí el gobernador en Egipto y uno de los hombres grandes e importantes de este imperio mundial. Pero cuando llegó alguien como Faraón, que no conocía a Dios, ni reconoció al pueblo de Israel como relacionado con José, que fue un líder, una figura tan trascendental en Egipto, con el paso de las décadas y las centenas de años, particularmente 100, 200, 300, 400 años, el conocimiento de Dios que debía pasarse, los oráculos de su verdad, de manera oral, de familia en familia, producto del paso del tiempo, la esclavitud a la que fueron sometidos y prácticamente tenían que luchar por la supervivencia, se desdibujó, se borró, por decirlo de alguna manera, la revelación de Dios, el Cordero, que significaba Cristo que vendría. La ley, por supuesto, que no estaba escrita, pero sí de manera oral desde el Edén fue siendo transmitida. Así es que ellos estaban en una condición que tenían, por así decirlo, que recomenzar el conocimiento de quién fue el Dios de sus padres. Y por lo tanto, en el caso de ellos no podría ni debía ser la prueba relacionada con la ley. Porque ¿cuál ley si no tenía ley? Por eso cuando un poco de tiempo después, unas cuantas semanas después, se da la ley en el Sinaí y el Señor le dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, acuérdate que lo guardó Abraham, acuérdate que lo guardó Isaac, acuérdate que lo guardaron los hijos de Jacob, Jacob y sus 12 hijos que formaron, los patriarcas formaron la nación hebrea, acuérdate. Se les había olvidado. Por lo tanto, no podía ser para ellos una exigencia de sellamiento, ningún aspecto que tuviera que ver directamente con la ley escrita. Tenían ellos que volver a los
pininos, a los pilares, a los originales de los fundamentos, por decirlo así. Y el fundamento, hermanos, de la salvación de la religión cristiana, ¿cuál es? Es Cristo y su muerte expiatoria. Es la sangre de Cristo que nos permite a nosotros volver a tener oportunidad de restauración. Es el plan redentivo, la base del plan redentivo es el sacrificio de Cristo. Por eso ellos tenían que reiniciar ese conocimiento que habían olvidado, y su prueba de sellamiento estuvo directamente relacionada con la sangre que prefiguraba la muerte de Cristo. Ahora, nosotros estamos en una dispensación diferente. Los hebreos tenían que entrar al atrio primero, ¿verdad? El atrio que representa allí donde moría el corderito en el altar del sacrificio, por supuesto representando a la cruz. Ahora, hoy, 2000 años después de la cruz, para nosotros la prueba no puede ser otra vez la cruz, ni la sangre. Para nosotros hoy, la prueba consiste en si estamos aplicando en nuestras vidas los beneficios del Calvario, demostrando que hemos sido regenerados y limpiados por la sangre de Cristo, y que hemos sido limpiados y regenerados lo demostramos a través de la obediencia de su ley, porque nosotros sí tenemos la ley escrita y tenemos cerca de 6000 años de historia, y también la restauración del Santo Sábado, exaltar el sábado, el pisoteado cuarto mandamiento. Así es que la prueba del sellamiento para nosotros como Israel moderno es diferente a la de ellos. Obviamente la puerta de entrada es la misma, el método de salvación es a través de Cristo siempre, pero la prueba de lealtad es distinta porque estamos en dispensaciones diferentes. Ellos estaban en la dispensación del atrio, Cristo todavía no había muerto en la cruz, ni siquiera la ley escrita había sido dada todavía. Tenían que familiarizarse con esa ley, conocer esa ley, entender que esos sacrificios representaban a Cristo, a quien ellos no conocían. El mismo Dios Jehová ni siquiera sabían quién era. Recuerden que Moisés dice, ¿quién es? ¿Cuál es tu nombre? Moisés en teoría había escuchado por los oráculos de sus padres de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pero él mismo debía tener una experiencia viviente para convertirse en un caudillo, en un libertador. Por eso los 40 años de training en el desierto, cuidando del ganado de Jetro, su suegro, para que pudiese él asimilar lo que era la magnificencia de Dios, el Dios de sus padres, y estar entonces en capacidad de transmitir este liderazgo al pueblo. Así es que las dispensaciones son diferentes. Mientras el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba en la dispensación del atrio, hermanos, nosotros ya no estamos en la dispensación del atrio, ni siquiera estamos en la dispensación o en la época historia del lugar santo, que comenzó cuando Cristo asciende al cielo y se pone a la diestra de su Padre, y dura toda la etapa allí de la Edad Media, de lo que fueron los primeros siglos del cristianismo, hasta llegar a la Edad Media con el dominio papal, conocemos eso, y arribar a 1844. Todo eso desde que Cristo asciende al cielo hasta 1844 fue la dispensación o el periodo histórico del lugar santo. Antes de Jesús morir en la cruz, era la dispensación de el atrio, en la cual vivió el pueblo hebreo. Ahora nosotros ni estamos en la dispensación del atrio, ni siquiera estamos en la dispensación del lugar santo. Estamos en la etapa histórica del lugar santísimo. Nuestra prueba ahora es lealtad a la ley que está ¿dónde? ¿En cuál de los departamentos? En el lugar santísimo. Justamente donde está la presencia de Dios en el arca del testimonio. ¿Por qué el arca del testimonio? Porque acoge los testimonios de la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios está el Santo Sábado, que es también prueba de lealtad. Por eso hoy la prueba nuestra no tiene que ver con poner la sangre de Cristo, porque esa fue la dispensación del atrio, sino que está relacionada directamente con la obediencia a la ley, demostrando que estamos aplicando en nuestras vidas de obediencia los beneficios de la cruz del Calvario, que fue la dispensación del atrio. Espero me estén
estén entendiendo, por eso hablo de etapas o dispensaciones de atrio, lugar santo y lugar santísimo, y a nosotros nos corresponde la dispensación o periodo histórico de el lugar santísimo. Así es que nosotros debemos saber que estamos en una posición ya muy definida de conocimiento abundante del Señor, cosa que no tenía el pueblo hebreo. Ahora, hermanos amados, ¿cómo podemos demostrar que cuando sean derramadas las 7 últimas plagas ya no habrá gracia? Porque como adventistas decimos, bueno, será así, mezcla de misericordia y no habrá intercesor, tendremos que vivir sin mediador, y eso lo decimos y lo repetimos porque lo hemos escuchado, nos los han predicado, alguien lo dice y nosotros pues también lo creemos. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo podemos demostrar con la Biblia? No se trata ya de que alguien lo diga, ni siquiera que yo se lo estoy diciendo en este momento. ¿Cuáles son las evidencias, los datos, las fuentes bíblicas, escriturales, inspiradas, para decir que cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, las 7 últimas plagas, ya no habrá gracia, o sea, ya no habrá oportunidad para este planeta? Es muy importante que sepamos eso, porque la única oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el perdón y posibilidad de salvación es ahora. Es la única oportunidad que tenemos. Un corto tiempo, hermanos, un cortísimo tiempo nos separa de este punto en el que estamos ahora hasta el punto donde ya no podremos más recibir perdón ni habrá posibilidad de salvación. Es ahora, antes que termine el tiempo de oportunidad y gracia. Pero ¿cómo lo demostramos? Insistimos. Vamos a ir a la Biblia y vamos a citar a Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 y 4. Y después de Ezequiel vamos a leer 2, 3 versículos, 4 tal vez versículos más para demostrar, recuerden, cómo podemos demostrar con la Biblia que cuando estén cayendo las últimas 7 plagas ya se habrá acabado el tiempo de oportunidad. Esto es importante porque eso quiere decir entonces que mi tiempo es hoy. No puedo esperar que llegue el tiempo de las plagas para arrepentirme. Miren Ezequiel, capítulo 9, capítulo 9 de Ezequiel, profeta Ezequiel, y del capítulo 9 vamos a leer los versículos 3 y 4. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada, citamos. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado y fue al umbral de la casa. Quiero detenerme aquí. Esta es la mitad del texto. Falta la otra mitad. Dice en este momento, ¿en qué sitio del santuario estaba el querubín? Si usted contestó que en el lugar santísimo, la respuesta es correcta. Y en el lugar santísimo, ¿cuál era la ubicación específica? Correcto, encima del propiciatorio. Y ahí en medio de los querubines estaba lo que se llama la presencia de Dios, con un término hebreo que llamaban la Shekinah, ¿verdad? Lo he escuchado. Allí estaba la presencia de Dios. Ahora el texto dice que la gloria de Dios se elevó y salió de allí, y entonces vino al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, un ángel con una comisión. Y el Señor le da una encomienda, que es la siguiente. Versículo 4, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, el pueblo de Dios, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, en otras palabras, ve y séllalos, ponles una marca, ponles una señal, y a los tales se sabrá que son los míos. A esos tú no los vas a dañar. Y entonces el ángel de Jehová cumple específicamente con ese mandato. Y entonces el versículo 5 dice, y a los otros, o sea, a los que no se han sellado,
oyéndolo yo les dijo, pasad por la ciudad después de él, o sea, después del ángel del sellamiento, y mata, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Y el 6 dice que es una matanza colectiva y verdaderamente una desgracia. Mata viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Una real masacre. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y así fue hecho. O sea, hermanos, la matanza, el castigo, la plaga viene después del sellamiento. Primero viene un proceso donde se examinan los casos y se determinan quién es pasible o merecedor de las plagas y quién no. Aquel que es sellado, la instrucción es clara, específica y directa. A ese no lo toques. No hay plaga para ese. Tú lo dejas totalmente protegido. Por eso el sellamiento. Pero es importante entonces, mano derecha de la casa, cuando el varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Después del sellamiento, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Importante lo que estoy diciendo. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Hermanos, aquí dice que cuando la gloria de Dios, que estaba en la Shekinah, en el lugar santísimo, cuando se eleva la gloria de Dios de Israel por encima del querubín, entonces dice que se llena de humo el atrio, todo el santuario se llena de humo. Esto es muy significativo por lo que vamos a leer ahora en Éxodo capítulo 40, versículo 34. Dice Éxodo 40, 34 en esa misma idea. Recuerden lo que estoy enfatizando. Cuando la gloria de Jehová sale del santuario, la casa se llena de humo. Miren aquí lo que dice la palabra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y atención, atención, atención al versículo 35. ¿Qué ocurre cuando la gloria de Jehová llena el tabernáculo? En el 35 responde: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Significativo, cuando la nube cubre el tabernáculo, Moisés, tampoco Aarón por supuesto, pueden entrar, no pueden ministrar en lo absoluto, no pueden ministrar, no pueden entrar en el lugar santísimo. Miren segunda Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Segundo libro Crónicas, capítulo 5, versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. No podían los sacerdotes ministrar cuando estaba el humo, cuando estaba la nube. No podían ministrar. Segunda de Crónicas 7, 1 y 2, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes, repito, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, hemos leído 3, 4 textos donde dice que cuando la gloria de Jehová llena la casa, no puede haber ministración. Los sacerdotes, ni Moisés, ni Aarón, ni ninguno de los servidores levitas podían estar ministrando cuando había humo, cuando había incienso, cuando la nube estaba llenando el santuario. En este contexto, entonces,
vamos a leer conectado con las 7 últimas plagas y respondiendo la pregunta, ¿por qué sabemos que no habrá gracia cuando estén cayendo las 7 últimas plagas? Este texto da el puntillazo final y la respuesta es muy aclaratoria a todo lo que estamos presentando y a la pregunta que hemos formulado. Miren entonces el texto tal vez más clave de todos, porque está conectado con las 7 últimas plagas, Apocalipsis 15, que introduce al capítulo 16, donde habla de las plagas. Miren el capítulo 15, versículo 5. Repito, Apocalipsis 15, 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Quiero detenerme aquí. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿De qué lugar está hablando aquí específicamente? ¿A qué se llamaba el arca del testimonio? Al cofre, por supuesto, donde estaba el testimonio, o sea, las tablas, donde estaba la ley de Dios. Dice aquí que fue abierto en el cielo. Hermanos, el único día que se podía entrar allí el sumo sacerdote y se abrían las cortinas para él entrar y las volvía a cerrar, era el día de la expiación. Y el sacerdote en algún momento entraba y salía, después una segunda vez entraba y salía porque iba a recoger el fuego, iba a recoger también los carbones y el incienso que estaba en el lugar santo y el fuego que estaba allá en el lugar del holocausto, y abría y entraba al lugar santísimo. Ahora, ese era el único día que esa puerta se abría. Aquí dice que la puerta se abrió y fue visto en el cielo el tabernáculo del testimonio, o sea, el lugar santísimo. Y dice el versículo 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Atención, porque estamos entrando en materia. Ahora se ven a los ángeles con las 7 plagas, que están vestidos de lino limpio y resplandecientes y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y entonces el clave versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, lo mismo que hemos visto en los textos del Antiguo Testamento, y por su poder el templo se llena de humo. Y atención, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Puntillazo final, no se puede ministrar en el lugar santísimo hasta que terminen las 7 plagas. No hay intercesión, no hay sacerdocio, no hay expiación, porque la gloria de Jehová llena el lugar, y cuando el santuario era llenado con el humo, con la presencia de Dios, con el incienso de Dios, con la gloria de Dios, ningún sacerdote podía ministrar. Inclusive, en este caso conectado con las 7 plagas, tampoco Cristo está en el lugar santísimo, porque todo lo que ocurría en el contexto del santuario del Antiguo Testamento prefiguraba lo que habría de ocurrir con el verdadero santuario, el que está en el cielo. Así que de igual manera que los sacerdotes levitas no podían ministrar cuando estaba el humo y cuando estaba el incienso, cuando estaba la gloria de Dios que llenaba el templo, que se subía por encima de los querubines y se apartaba de allí, ahí cesaba la intercesión. Dice la Biblia aquí en estos textos que de igual manera, justo antes que comiencen las plagas, allí se llena de humo todo, indicando el cese total de la ministración, y no se puede ministrar, nadie puede entrar al lugar santísimo para ministrar, ni siquiera Cristo tampoco, que es el real y verdadero sumo sacerdote, porque la gloria de Jehová lo inunda todo, y no se puede entrar, no se puede ministrar en el lugar santísimo hasta que terminen las 7 plagas. O sea, que durante las 7 plagas no hay, hermanos, intercesión, ya no hay más expiación, ha terminado todo. Así es que no es posible que nos podamos arrepentir durante las 7 plagas, porque Cristo no está en el lugar santísimo, está lleno de humo, la presencia de Dios lo cubre. Terminó la expiación, terminó la obra sumo sacerdotal de Cristo, que también era prefigurada en el Antiguo Testamento por los levitas, por Aarón y sus hijos y la casa sacerdotal arónica. Así es que no hay
Cristo que nos defienda durante el tiempo de la plaga. La Biblia dice que lo que está en el santuario en ese momento es lleno de humo y no se ministra cuando el santuario está con la presencia de Dios, cuando está el incienso, cuando está la gloria de Dios allí. Así es que sabemos, por lo tanto, que no hay gracia en ese momento y los justos tendrán que vivir sin intercesor en ese tiempo. Esto lo constata, lo confirma, lo reitera, lo corrobora la inspiración en los testimonios. Miren, por ejemplo, esta cita de Primeros Escritos, página 85. Hay muchos que no han rechazado, que no han rechazado la luz referente a el sábado. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, pero aclara que el comienzo del tiempo de angustia mencionado en esta cita no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo antes que caigan. O sea, antes que caigan las plagas también habrá un periodo de tiempo corto que se llamará tiempo de angustia, lo que nosotros en el lenguaje técnico adventista llamamos tiempo de angustia previo. Mientras Cristo todavía está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, pero serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas, que será realmente el tiempo de angustia, que nosotros decimos tiempo de angustia de Jacob. O sea, no se confundan cuando dice que habrá un tiempo de angustia cuando se recibirá el Espíritu Santo. Ese no es el tiempo de angustia de Jacob en el cual se estarán derramando las plagas, sino un tiempo antes, que se le llama también tiempo de angustia, durante el cual aún Cristo está en el lugar santísimo. Pero ahora miren el cierre de la gracia. También vi que Miguel no se había levantado aún. Miguel es Cristo. El nombre Miguel quiere decir el que es como Dios. Miguel aún no se ha levantado aún. Y el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará. Así es que cuando termine la obra de Cristo, cuando termine la gracia, es el levantarse de Miguel. Se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Primeros Escritos, página 36. Así que cuando Daniel 12:1 dice, entonces se levantará Miguel, esta cita dice que levantarse de Miguel es la cesación del ministerio de expiación, en otras palabras, el fin de la gracia. Cuando Miguel se levanta es que se termina la gracia y entonces de ahí en adelante ya lo que vienen son las 7 plagas, indicando aquí también que no hay ministración de Cristo en ese tiempo. Miren esta otra, vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano, aquí está hablando de Ezequiel 9, comentando la sierva del Señor sobre Ezequiel 9. Dice que un ángel llega al trono, al cielo, al santuario, con tintero de escribano en la cintura, regresó desde la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Primeros Escritos 279 y la 280 dice: todos los casos habían sido sellados para vida o para muerte. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintero de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido,
porque mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando deje de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario, pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios. El Señor se levanta, suelta el incensario, se llena todo de humo y cesa la administración. Por eso, con la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos amados, estamos demostrando que no habrá ningún tipo de chance. No es verdad la enseñanza errónea de que habrá una segunda oportunidad, un tiempo de gracia, después, más adelante, aún después que Cristo salga del lugar santísimo. Falso, de toda falsedad, error garrafal, mentira satánica. Este es el tiempo. El diablo quisiera hacernos creer que todavía hay oportunidad, que todavía habrá gracia. No. La gracia, hermano, la estamos viviendo esta noche. Usted está viviendo un corto periodo de gracia y yo también. Tenemos que hacer los ajustes aquí y ahora, pero ya y rápido. Pronto el Señor Jesús saldrá del santuario, tirará el candelabro, el incensario, y se llenará todo eso de humo, y con humo, como hemos visto, no se puede ministrar, ni lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en la dispensación hebraica, ni tampoco Cristo ahora en la dispensación del lugar santísimo, que aquello era una figura, una sombra, una parábola de esta realidad. De igual forma, cuando se llene el lugar santísimo, porque Jesús suelte el incensario, se llena de humo, la gloria de Dios cubre todo aquello e inmediatamente queda terminada la intercesión, cesa el ministerio sacerdotal de Cristo y se viste las ropas reales o de venganza y se apresta a prepararse para venir a la tierra. Inmediatamente terminen las 7 postreras plagas. Así es que vamos ahora a entrar en la última etapa del tema ya, mirando en detalle lo que son las 7 plagas finales, porque esto tiene una significación muy importante. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, o sea, maloliente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Así es que la primera plaga está conectada con una úlcera que vendrá sobre los desobedientes que tengan la marca de la bestia. Miren, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio, porque estamos comparando texto con texto en este estudio comparativo, que es bastante profundo, pero hay mucho que aprender. Deuteronomio capítulo 28, versículo 27, en conexión con este castigo, dice la palabra: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Quiero explicar un poquito. Miren, en este contexto de las plagas, ya cuando termina el tiempo de gracia, como hemos visto en detalle, ocurre que el diablo habrá estado haciendo engaños para concitar la atención de los hombres, para que el planeta crea en la religión satánica del espiritismo, para que la humanidad se aleje de la ley de Dios y un recordar que él tiene poder y que tiene autoridad. Miren, cuando las 10 plagas de Egipto, ustedes recuerdan que el Señor comisiona a Moisés y Aarón para que hagan algunos portentos, algunos prodigios, algunas cosas sobrenaturales. Por ejemplo, el asunto de que tira la vara y se convirtió en culebra. ¿Recuerdan? Dice la Biblia que los magos hicieron una burda imitación, porque no pueden crear vida, pero más o menos hicieron un encantamiento, hicieron un simulacro que aparentó que era prácticamente lo mismo. De igual forma,
En otro momento Moisés también manda, extiende su vara por orden de Dios y se convierten las aguas allí, los canales que estaban allí en el palacio del rey en sangre, y los encantadores y adivinos hicieron más o menos lo mismo. Las primeras dos plagas en Egipto, por ejemplo también la de ranas, ellos hicieron un simulacro, y también cuando las aguas eran convertidas, pero luego de la tercera plaga en adelante, el Señor ya no les permite más reeditar las plagas, y la tercera plaga en Egipto, que fue de piojos, dice que los encantadores quisieron hacerlo y no pudieron, y dijeron, esto verdaderamente viene de Dios, y de ahí en adelante no más. El Señor les permitió como por cierto tiempo duplicar los portentos, los prodigios, las cosas sobrenaturales que por supuesto el poder de Dios tiene capacidad de hacer, y el diablo tiene un poder limitado y hasta cierto punto camuflado, allí engaña con algunas artes mágicas y trampas, pero no será posible imitar al dedillo, a pie juntillas, la obra portentosa y majestuosa de Dios. De primera, la Biblia enseña que el diablo es capaz de imitar en muchas cosas a Dios, y por ejemplo en lo que tiene que ver con la salud, él estará en la última etapa con esos prodigios, mandando fuego del cielo. El conflicto de los siglos dice que conectará en los laboratorios los elementos para producir cosas sobrenaturales, y también producirá enfermedades en la gente y le pondrá su sortilegio satánico, y luego que retira ese encantamiento, entonces aparenta que la persona fue sanada. Sencillamente el diablo le puso un maleficio, y cuando lo retira aparentemente hay un milagro de sanación o de curación. Pues ¿saben qué, hermanos amados? La Biblia dice ahí en ese texto que leímos de Deuteronomio que no se le permitirá contrahacer los milagros o las cosas de orden sobrenatural que Dios estará obrando en las plagas. Y entonces dice la Biblia precisamente, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no pueda ser curado. Aunque el diablo habrá estado haciendo milagros de curación, en esta primera plaga, cuando venga esta úlcera pestilente, maligna, terrible, una especie de escamas, tal vez tumores cancerígenos, ellos no podrán utilizar ningún tipo de arte mágica, ni habrá medicación, ni habrá bálsamo, ni pomada, ni loción, ni inyección, ni penicilina que cure esa sarna pestilente y que quite esa comezón y que quite ese dolor tan terrible que producirá esta úlcera terrible que vendrá sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen. No podrán bajo ninguna circunstancia deshacerse de esta desgracia que les vendrá, para que se demuestre que en Dios está el poder y que ningún sortilegio, ninguna capacidad humana, ni tampoco la ciencia médica, ni medicación ninguna, porque con la medicación el mundo habrá estado siendo engañado, con la farmaqueia, con el espiritismo, con las señales que se les permitió hacer a la bestia a través del dragón, pero ahora, hermanos, se le quita todo el poder y la autoridad para que se demuestre que Dios es soberano. Así que con esta primera plaga inicia el serial de eventos trágicos que dan pie a lo que será ya, sin mezcla de misericordia, la mano de Dios cayendo pesada en el planeta Tierra. Y así es que el segundo ángel en el versículo 3, entonces se suma al primero, derrama su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, literalmente, y dice la palabra, y murió todo ser vivo que había en el mar. Debo hacer una especificación aquí. Mire, en esta segunda plaga que está en Apocalipsis 16:3, ocurre un evento cataclismático, porque prácticamente se paraliza el comercio internacional, porque no hay posibilidad de navegación. Actualmente las importaciones y exportaciones se hacen básicamente por vía marítima. Usted va a los puertos marítimos y hay centenares y miles de contenedores que transitan por los océanos para llevar mercancía de todo tipo, comestible, tecnología, todo lo que es maquinarias de todas clases,
a los diferentes puntos del planeta. Esto no será posible en un mar que ya no será transitable porque tendrá el espesor de las aguas, una dimensión tal y una condición química que no será posible la navegación. Lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 17, hablando de la caída del sistema babilónico y el sistema de la bestia, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio, este es el declive, el colapso económico de Babilonia, dando voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Y el versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, otra vez menciona el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, será desolada en una hora, y no subsiste más Babilonia, ni el negocio, ni el comercio internacional. Se paraliza con esta segunda plaga, y ya el tráfico marítimo y tampoco aéreo, que no lo menciona aquí, pero prácticamente el marítimo, a través de los cuales se hace el intercambio comercial mundial, se paraliza en la segunda plaga. Pero entonces inmediatamente viene la tercera, hermanos amados. En el versículo 4, seguimos en Apocalipsis 16, haciendo un análisis. El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos, las fuentes fluviales, las aguas dulces, las aguas de consumo, y sobre las fuentes de las aguas, y de igual manera se convierten en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También otro ángel se suma diciendo, ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, aquí el planeta entra en una catástrofe universal. No solamente está el asunto de una enfermedad incurable que padecen millones y miles de personas y de millones de personas en el mundo, sino ahora hay una paralización del negocio internacional con los mares y los océanos imposibilitados de recibir las naves, como dice la Biblia, y entonces también hay una escasez total de agua. Ustedes saben que en las plagas de Egipto el Señor les castigaba con las mismas cosas que ellos tenían por Dios. Por ejemplo, una de las plagas de Egipto fue sobre el ganado. Resulta que ellos tenían al ganado vacuno por dioses y le adoraban, el dios Asi, los bueyes, por ejemplo. También adoraban al río Nilo. Resulta que el río Nilo se le convierte en sangre. Resulta que los bueyes son muertos por el Señor en una de las plagas. Y la tierra y los productos agrícolas que ellos dedicaban a sus dioses también dejan de existir. O sea, los mismos recursos que ellos tenían como fuente de poder y abastecimiento, el Señor se los quita para demostrar la falacia de los argumentos de que en estas cosas estaba el poder de Dios. Y ahora de igual manera, ellos entienden que su riqueza está basamentada en su capacidad de negocio internacional. Los mercaderes eran los magnates de la tierra, dice la Biblia. Sin embargo, se le desploma su economía, colapsa el sistema financiero mundial, ya no hay intercambio de dinero, ya no sirve el petróleo, ya no sirven los dólares, ya no sirve el euro, ya no sirve la libra esterlina, sencillamente colapsa totalmente el gobierno mundial. Porque cuando desafían a Dios, alteran la ley de Dios, y ya lo han hecho con el mandamiento que habla de la familia, donde se establece no cometerás adulterio, donde se habla también de que varón y hembra los creó, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿cuál es la redefinición familiar? Bueno, que hasta por Corte Suprema es permitido y válido la orientación sexual del mismo sexo como fórmula de familia. Así es que ya han intentado contra la ley de Dios, pero esto será ya el colofón, la gota que rebose la copa, cuando también el día de oración sea alterado. Y la inspiración nos dice que esta apostasía nacional lo que redundará o lo que concluirá será con
¿con qué? Con ruina nacional. Y aquí estamos viendo la ruina total del planeta y del sistema babilónico y de la bestia y de la imagen de la bestia y lo fútil, lo imposible que es pelear contra Dios, ¿verdad? Cosa dura es dar cosas contra el aguijón, se le dijo a Saulo. Así es que aquí está el comercio y su poder totalmente, el poder de Babilonia, el negocio de Babilonia totalmente derribado con esta plaga, no solamente con la segunda, sino con la tercera que crea la crisis. Y ellos han estado teniendo control, dicen, sobre el comercio, pero también sobre las aguas. Ustedes saben que a través de las multinacionales y agencias de dominio de la alimentación y de las aguas, por ejemplo Nestlé, que dice ser dueño de las fuentes fluviales, de los acueductos del mundo, y que pueden comercializar y que no hay derecho para usar las aguas, ahora Dios les quita ese derecho que tienen, porque el Señor viene a destruir lo que destruye en la tierra, y les quita también el agua y la posibilidad hasta de tomar el agua y de bañarse y de lavar y de utilizar este recurso indispensable para la vida. Y aquí ahora el Señor indica quién realmente tiene el poder. Pero avancemos para no tomar demasiado tiempo, porque llegamos al versículo 8, donde el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol. Interesantísimo este concepto aquí que aparece, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, muy importante lo que dice aquí esta cuarta plaga, por la razón siguiente, miren, esta cuarta plaga resulta y viene a ser que lo que ha provocado la persecución al pueblo de Dios es la obediencia a otro número 4, al cuarto mandamiento, porque obviamente el remanente guardará la ley completa, pero este es el punto especialmente controversial, como dice la sierva de Dios, el cuarto mandamiento. Ahora, en la cuarta plaga les viene un castigo a los que están persiguiendo al pueblo de Dios que ha observado el cuarto mandamiento. Ahora, ¿cuál es el castigo en esta cuarta plaga? En lugar de adorar a Dios en el séptimo día, ellos están adorando a Dios en el día del sol, por supuesto no a Dios, a su Dios. Están alterando los propósitos del Señor y están adorando al sol. Y ahora el Señor utiliza el mismo elemento natural y los castiga con el mismo sol al cual ellos están adorando. Interesante, pero también interesante es que la lumbrera mayor, el sol, también la lumbrera menor, fue creado por Dios, vaya a Génesis capítulo 1, el cuarto día. Así es que el Señor también lo castiga en la cuarta plaga, porque están adorando al astro rey que fue creado como lumbrera mayor el cuarto día, pero también están persiguiendo al pueblo de Dios porque observa el cuarto mandamiento. Así es que Dios le manda un castigo a través del sol al cual ellos están adorando, y se le envía esta plaga precisa y justamente en la cuarta plaga. Interesante conexión todo esto. Miren lo que dice Joel capítulo 1, versículo 10, porque vamos a entrar ahora a la quinta plaga. Dice Joel 1:10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundidos los labradores, gemid, porque el trigo se perdió y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Versículo 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gemieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. ¿Cuándo ocurre esto? Justamente cuando este sol abrasador destruye todo lo que se llama producción agrícola.
Y el profeta Joel describe con lujo de detalle que no habrá ningún tipo de vegetación. Así es que vayan sumando elementos, hermanos, desde la primera plaga, con una población mundial llena de úlceras cancerígenas, insoportable y sin posibilidad ninguna de ser curada. No hay bálsamo, no hay medicación, no hay penicilina que cure esto. Pero entonces hay una crisis mundial porque hay una devastación en lo que tiene que ver con los alimentos que no pueden ser transportados, porque ya dijimos que la segunda plaga, la economía colapsa. Pero para colmo de males no hay una gota de agua, porque en la tercera plaga las fuentes de agua y los acueductos y todo lo que produce agua escasea en el planeta Tierra. Qué bueno es saber que Dios dice: tu pan y tus aguas te serán ciertas. Mientras todo esto está ocurriendo, hermanos, llega la cuarta plaga con un sol abrasador que es dado a quemar a los hombres, bueno, en grado máximo, 7 veces más, que dice toda la plenitud, que prácticamente no se puede soportar. Todavía un sol, como lo vemos hoy, con los rayos ultravioletas que golpean la piel, especialmente pieles sensibles de algunas personas, les produce cáncer. Imagínense ustedes un sol que dé 7 veces su potencia a toda su capacidad y que destruya totalmente la miel, lo que es la producción. Ahora no hay comida en el globo. Esta crisis se está poniendo cada vez más terrible a la altura de la cuarta plaga, porque no solamente una temperatura insoportable. Ustedes saben, cuando la temperatura, por ejemplo, está en los Estados Unidos en grados Fahrenheit en los 90, en algunos lugares sube a 95 y 100, y ahí en el desierto de Arizona, que dicen que sube a 110 y más, terrible. Pues imagínense que suba pues muchísimos grados más que esto, pero para colmo no hay una gota de agua para tomar. Y entonces usted ni siquiera puede lavarse las heridas producidas allí por esas llagas que ocurrió en la primera plaga, ni medicación ninguna. Verdaderamente una crisis, verdaderamente un caos. Y entonces, en medio de todo esto, no se acaba aún. El quinto ángel, versículo 10, derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino. Atención, atención, atención. La quinta plaga, particularmente, directamente, dice el texto, ¿sobre quién? Sobre el trono de la bestia y sobre su reino. Les pregunto, amados hermanos, ¿dónde está el trono de la bestia? ¿Quién es la bestia? ¿Cuál es la mujer ramera? Obviamente, el poder clerical papal, el Vaticano, allí está la sede. La Biblia dice que hay una plaga específica sobre el trono de la bestia, sobre los prelados que engañaron al mundo, que dominaron religiosamente el planeta, que persiguieron por 1200 años al pueblo de Dios, que copiaron del paganismo y asimilaron toda esa creencia satánica y la difundieron en los 5 continentes, y hoy la gente con su superstición está llevando a cabo la religión del diablo, la religión del espiritismo, la religión de la superstición, de la superchería, de las magias, de la brujería, del espiritismo, todo disfrazado con nombre de religión, con rezos a vírgenes, lo que es espiritismo. Difundiendo la mentira satánica de un bautismo falsificado, de una confesión a hombres, un ritual y un culto totalmente dedicado a los ídolos, también en el día incorrecto, alterado, y se deifica a los sacerdotes, que se les tiene como representantes de Dios en la tierra, y asumen la posición de Dios y se coloca en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora les viene una plaga particular, específica, al trono de la bestia. Pero dice la Biblia que también esta plaga será sobre su reino. Le pregunto yo a ustedes, ¿dónde está el reino de la bestia? Apocalipsis 13:7 dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra. Así que su reino está esparcido por todo el globo terráqueo, en los 5 continentes. Esta plaga, aunque particularmente a su trono, también implica a su reino en donde quiera que esté. Y dice el versículo 11 que esta plaga es de característica muy singular, porque es unas tinieblas que serán
dolorosa. No sabemos cómo las tinieblas pueden ser dolorosas, pero dice que mordían de dolor sus lenguas. Leyendo a Zacarías, capítulo 14, en el Antiguo Testamento, versículo 12, dice la palabra: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Aquí está especificando el profeta Zacarías justamente que habrá una plaga relacionada con la boca del falso profeta y la bestia también, que son representantes de Satanás. Y dice que se van a morder sus lenguas, se van a morder sus lenguas, se mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué esto, hermanos? Ay, cuánto han hablado esas lenguas, cuánto han profanado esas lenguas, cuántas blasfemias, haciéndose pasar por Dios, diciendo ser el vicario de Cristo, pero también cuánto vino de Babilonia ha salido de estas lenguas, cuántas doctrinas erróneas, cuántas enseñanzas falsificadas, cuántas falsas esperanzas le ha vendido al globo terráqueo y a la humanidad esas lenguas demoníacas, vestidas de sacerdotes y vestidas de ministros de Dios, cuando realmente son representantes de Satanás. Ahora el castigo les viene a sus lenguas, ahora se muerden de dolor sus propias lenguas que hablaron tantas cosas. Cuántos juicios injustos para los siervos de Dios, cuántas declaraciones y sentencias se dieron en los tribunales de la Inquisición, y todavía hoy en estos tribunales amañados que están controlados, aunque de manera indirecta, por esas fuerzas de las tinieblas, y juicios que se darán en la última etapa contra los siervos de Dios, contra el pueblo obediente al Señor, contra el remanente. ¿Cuántas lenguas se van a mover para pronunciar juicios en contra del pueblo santo al cual Dios ha amado? Ahora le llega el momento de la retribución y Dios tiembla de los cielos y el Señor hace sentir su poder y autoridad, y el castigo le viene de manera directa, y la Biblia dice: y mordían de dolor sus lenguas con las cuales blasfemaron. Entonces el sexto ángel, en el versículo 12, derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y viene, hermanos, la sexta plaga. Y miren qué ocurre: el agua del Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos satánicos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hay aquí cosas que tengo que explicar ahí, algunos símbolos, y lo voy a hacer de manera rapidita. Primero, esta figura de que el río, el sexto ángel derrama su copa sobre el Éufrates, las aguas del río Éufrates, que es un río caudaloso y este se seca, es una figura traída del Antiguo Testamento. El río Éufrates era un río, y es un río muy simbólico, es un río que es mencionado desde el Génesis, junto con el Tigris, allí en la Mesopotamia, que regaba el Edén. Y este río Éufrates caudaloso que atraviesa toda la región de Palestina es muy significativo, porque fue el río que también atravesaba allí a Babilonia, el río Éufrates, y en un esfuerzo sobrehumano, podríamos decir, fue secado por Ciro y por Darío, porque los babilónicos habían hecho de este río prácticamente un dios, y tenían toda Babilonia era regada por el río Éufrates en sus canales, que era una obra majestuosa de arquitectura antigua, pues magistral realmente. Y este río atravesaba y pasaba por Babilonia y sus jardines allí en el imperio babilónico. Pues los medos y los persas, aprovechando la francachela y la orgía a que estaba sometido o que estaba realizando Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, en todos estos días de huelga y de orgía y de placer desenfrenado, pues aprovecharon ellos esta festividad babilónica, y dice la historia que desviaron el curso del río Éufrates que atravesaba por el medio, y lo hicieron un canal fuera de los muros para que entonces quedara seca
la parte por donde corre el río, y allí atravesaron o se introdujeron los soldados de los medos y los persas, encabezados por Ciro y Darío, y tomaron posesión de Babilonia. Allí fue que se apareció, recuerdan ustedes, cuando Belsasar estaba insultos contra Dios y a beber en las copas dedicadas al servicio a Dios, bebidas alcohólicas, y se embriagó, y entonces apareció aquella fatídica mano diciendo: Mene, mene, tekel uparsin, pesado ha sido en balance, hallado falso, tu reino es quitado y dado a los medos y los persas. En ese mismo día vinieron los medos y los persas, atravesando allí en el río Éufrates seco, y Babilonia cayó. Así como cayó la Babilonia real, literal, física, esta Babilonia mística también caerá, porque el río Éufrates se va a secar. ¿Qué significa en este contexto profético, simbólico, el río Éufrates? Río Éufrates, que quiere decir, por cierto, quiere decir fructífero, quiere decir la palabra Éufrates, es un río caudaloso que tiene muchas aguas. ¿Y qué significan las aguas? De acuerdo a Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Se sienta porque domina sobre ella, dice que no es viuda, tiene control sobre las aguas, o sea, sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre la gente, sobre los habitantes del planeta, porque tiene muchas aguas, tiene mucho Éufrates, tiene mucho pueblo, tiene muchas naciones, tiene al globo entero y lo domina, se sienta sobre ella, está tomando posesión sobre el globo. Pero de pronto entonces, señores, ¿qué es lo que ocurre? En Apocalipsis capítulo 17, versículo número 16, la palabra inspirada dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí este símbolo de ramera refiere también a la misma bestia, que es el mismo sistema de Babilonia, que estará siendo pasible o recibiendo las plagas, que dice la Biblia, que la dejarán desolada y desnuda. O sea, se seca el respaldo, las naciones, los pueblos, los gobiernos, los gobernantes, los ejércitos, la economía que ya ha colapsado. Todo esto se retrae, y de pronto el planeta entero percibe y se da cuenta, entiende finalmente el gran engaño al que ha sido sometido. Tristemente, demasiado tarde, porque ya dijimos, Jesús no está en el lugar santísimo, no hay posibilidad de cambiar de bando, no hay forma de echar atrás, no hay posibilidad de que sus pecados sean perdonados. Pero la humanidad, aunque tarde, reconoce que ha sido burlada, que ha sido engañada por estos sistemas de poder que han controlado la economía, que han controlado los gobiernos, que han controlado la política, la educación, las familias, la religión, que han absorbido con su vino embriagador a todo el globo terráqueo, y entonces ahora entienden que no tienen posibilidad porque han depositado su confianza en los hombres y en estos sistemas, y se vuelcan en contra de ella. La Biblia dice que la dejan desolada y desnuda. Todo el respaldo de las aguas sobre los cuales flotaba Babilonia ahora colapsa. Ya estas aguas, estas naciones, este Éufrates caudaloso no respalda más al sistema y se vuelca en contra de ellos. La inspiración dice también en los testimonios que muchas de las armas, los ejércitos que tenían sus armas dispuestas en contra del pueblo de Dios, pues se revierten en contra de ellos mismos y pelean, como ocurrió con los asirios aquella vez cuando el ángel de Jehová los confunde, y en lugar de utilizar esas armas contra el remanente, la emplean unos con otros, guerreando contra ellos. Dice también el versículo 12, que esto prepara el camino, esa caída de Babilonia y esa sequedad del río Éufrates, que ya explicamos que es de respaldo de los pueblos, prepara las condiciones para que vengan los reyes del oriente. Interesante que Babilonia cae con los reyes que vinieron del oriente. Ciro y Darío vinieron también del norte y particularmente del este, y entonces tomaron allí el reino de Babilonia. Dice también el versículo 13 que 3 espíritus a manera de ranas
el diablo, salen de la boca de la bestia dirigido por el mismo diablo. Saben ustedes que este sistema está dirigido totalmente por Satanás, y las características la característica principal de las ranas es la boca grande, y otra vez este sistema hablando blasfemia y diciendo cosas en contra de Dios. Por eso se le compara con un animal inmundo, despreciable, como son las ranas, y que producen un sonido particular con su grande boca, y entonces así también este sistema ha abierto su boca para blasfemar en contra de Dios. Pero la Biblia dice que son espíritus de demonios que hacen señales. Luego entonces, en el versículo 16, la Biblia habla de que se reúnen en un lugar que se llama Armagedón, y viene la séptima plaga, y esta séptima plaga es la que implica la contaminación total del aire que se respira en el planeta. El séptimo ángel derrama su copa por el aire, y salió una gran voz diciendo: hecho está. Aquí viene la consumación de la ira de Dios. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, el más grande que ha ocurrido jamás, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y aquí la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y Babilonia vino a hacer memoria delante de Dios. Esta plaga culmina el proyecto de destrucción total que Dios ejecuta en contra de los malvados. Ahora, hermanos, en este caos, en esta crisis, con las úlceras pululando por todo el planeta Tierra, sin posibilidad de tener ningún tipo de recurso ni ayuda internacional, los mares están contaminados, no hay comercio internacional, pero no hay una gota de agua, porque en la tercera plaga totalmente las fuentes fluviales fueron totalmente escaseadas, y la cuarta plaga arrasa con la vegetación y con todo el alimento en el globo terráqueo, y hay un sol abrasador que está calcinando a los hombres, y unas tinieblas totalmente absorbentes que producen dolor y complican la situación. Y entonces, para colmo de males, viene una guerra doméstica cual nunca hubo en la sexta plaga, cuando los hombres pelean entre ellos y todos los elementos del mal se desencadenan de una manera voraz. Entonces ahora se vuelve irrespirable la atmósfera con un aire pesado. Para colmo, ni siquiera es posible respirar, y ocurre un terremoto que vuelve la tierra a su estado original antes de la creación. El capítulo 20 de Apocalipsis, y también el capítulo 24 de Isaías y el capítulo 4 de Jeremías hablan de la condición de destrucción de la tierra, asolada y vacía. Un abismo tal y como lo narra Génesis capítulo 1 versículo 3, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Esa palabra abismo, del hebreo y del griego abis, que quiere decir totalmente desolación. Así quedará el planeta Tierra con estos 7 juicios de Dios, que implica la destrucción total del globo terráqueo, que lo deja en una condición invivible. Y en todo eso, hermanos, ¿dónde está el pueblo de Dios? Mientras todo esto ocurre, ¿dónde está el pueblo de Dios? Hermanos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque en medio de esta vorágine destructora del planeta, en medio de esta acción destructora con los juicios de Dios, el Señor tiene cuidado de su remanente, y su voz, que truena desde los cielos, hace sonar audiblemente los ejércitos del cielo, que se aproximan con voz de trompeta, y entonces toda isla huyó de su lugar. El eje de la tierra es conmovido, y se sale de su órbita todo lo que es el movimiento rotativo de la tierra ante la voz portentosa de Dios, que paraliza la intención destructora de los impíos en un intento final. Pero allí entonces se aparece Jehová, se aparece allí Miguel, y es entonces cuando los santos, levantando su voz al cielo, dicen: este es nuestro Dios, al cual
hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová al cual hemos esperado. Ahora nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En ese día Dios vindicará a su pueblo y quitará el oprobio del remanente, porque Él, hermanos, cuando venga con sus miríades de ángeles y el cielo se enrolle como una carpeta y como un libro que se cierra, vendrá con sus santos ángeles y entonces la recompensa será dada a los fieles. Es bueno y válido en este momento hacer los ajustes y preparativos. Hay solamente dos posibilidades: que tú seas parte de aquellos que huirán en el momento que Cristo aparezca, o que seas de los protegidos por el Señor, cuando dice la palabra que será tiempo de angustia cual nunca hubo desde los tiempos pasados hasta hoy, pero sin embargo de Él será libertado tu pueblo. Todos aquellos, a mí Dios ahí en Gosén, pues recibieron la protección de Dios. Y Gosén de hoy, remanente, no es otro que el campo y las montañas, haciendo los preparativos adecuados para que el carácter de Cristo sea transmutado a nosotros y podamos estar en una relación de armonía con el cielo y Él pueda restaurar esa imagen desdibujada en nosotros y podamos pasar incólumes por el tiempo de angustia, que recibamos el refrigerio de la presencia del Señor a manera de lluvia tardía, ese Espíritu Santo necesario para dar la proclama final a un mundo que perece, pero también para pasar incólumes por estos juicios terribles que serán los peores que vendrán sobre la humanidad, para que nosotros como hijos de Dios fieles, remanentes del Israel espiritual, podamos estar seguros, poniendo nuestros pies firmes en la plataforma de la verdad, y entonces cuando este mundo esté convulsionando, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esto corruptible cambiado en incorrupción, y esto mortal en inmortal, ascenderemos al cielo, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Dios bendiga a su pueblo hoy. Preparémonos para estos días terribles, y la preparación es hoy. No hay un tiempo de gracia más adelante. Hoy es el momento, aquí ahora, pueblo de Dios. En Dios está nuestra confianza. Vale la pena ser fiel, vale la pena mantenerse de parte del Señor, porque Él tendrá cuidado de sus fieles bajo sus alas. Bendito sea su nombre. Dios bendiga a su pueblo. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Amante Dios y Padre, le damos las gracias porque su pueblo le espera con ansias. Sabemos que vienen días aciagos y difíciles para este planeta, pero también sabemos, Señor, que vendrá la gran liberación desde Orión. Sabemos también que su pueblo estará seguro bajo sus alas. Gloria sea su nombre, porque las promesas están escritas en su palabra, y porque ha puesto a Jehová, que es mi confianza, y el Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará la morada de los fieles. Gracias, Señor, manténganos fieles y sellados hasta el día final. Si por alguno de nosotros tiene que ir al descanso, que nuestro depósito esté seguro, y seamos levantados en la primera resurrección para gloria de su nombre, para ascender juntamente con los vivos al cielo, y así estar por siempre con el Señor. Gracias por la seguridad de que vienes y vienes pronto. Todo indica, Señor, que estamos ya en los últimos minutos de la historia de este planeta, pero gracias también por la promesa escrita de que estarás al tanto de sus fieles para cuidarlo, para que su pan y sus aguas sean ciertas, aún en medio de las plagas más terribles. A usted, Señor, sea el honor, la gloria y la alabanza, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendiga hoy y siempre a su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios.